En el pequeño pueblo de Cudillero, en la costa asturiana, Marta acababa de cumplir 18 años. Sus padres, Carmen y Luis, siempre la habían rodeado de cariño y protección, siendo la única hija de la familia. Carmen era profesora de lengua y literatura en el instituto local, mientras que Luis trabajaba como entrenador de fútbol en la escuela municipal. La vida de Marta transcurría tranquila entre las callejuelas empedradas y los huertos de manzanos que rodeaban el pueblo, donde todos se conocían y compartían historias como si fueran viejos amigos. Desde los 14 años, Marta sentía una pasión especial por los animales, sobre todo los perros. Esa afición nació una tarde de otoño, cuando vio un documental sobre la fauna de los picos de Europa en la vieja televisión de la sala, el único aparato en toda la casa. Las imágenes de perros fieles jugando con niños y cuidando las casas le tocaron el corazón. Insistió y suplicó tanto a sus padres que un día soleado decidieron ceder. Fueron hasta un refugio de animales cerca de Oviedo, donde Marta conoció a Coldo, un enorme mastín español, con un pelaje denso y blanco como la espuma de las olas del Cantábrico, ojos marrones profundos y porte majestuoso incluso siendo cachorro. Al principio, Carmen y Luis dudaron, ¿un perro tan grande para un piso tan pequeño? Pero Marta, con su melena castaña trenzada en una coleta, vestida con un ligero vestido de lino azul claro salpicado de flores silvestres y sandalias de tiras finas, los miró con tal determinación que no pudieron negarse. Coldo se convirtió en su primer amigo de verdad. Su pelaje era tan suave que Marta pasaba horas acariciándolo, sentada en el sofá de la sala, donde el aroma a fabada recién cocinada y a bizcochos caseros se mezclaba con la brisa marina. Coldo aprendió rápido las órdenes básicas y pronto fue su sombra inseparable. Paseaban por el paseo marítimo al atardecer, con el sol pintando de oro las olas y Marta, envuelta en su largo abrigo beige y botas altas, se sentía la persona más feliz del mundo. Pero todo cambió aquella mañana de domingo. Marta se puso su vestido favorito, un vaporoso vestido celeste con finos tirantes y bordados en el bajo, combinado con sandalias abiertas y un brazalete plateado que le había regalado su madre. Coldo trotaba a su lado, su cola moviéndose alegremente mientras olfateaba el aire fresco. De repente, se detuvo. Sus orejas se alzaron, y sus ojos se clavaron en una elegante perra galga, blanca y delgada, que paseaba a lo lejos. Coldo, como hipnotizado, salió disparado hacia ella con tanta fuerza que Marta apenas pudo sujetar la correa. Sus sandalias resbalaron sobre el césped mojado y casi cayó al suelo, gritando, «Coldo, espera». Pero el mastín no escuchaba. Sus patas pesadas marcaban el césped, dejando huellas profundas. Marta gritó con todas sus fuerzas, y al fin Coldo frenó, mirándola con una mezcla de culpa y confusión. Su cola bajó, las orejas se pegaron a la cabeza. Marta, con el corazón acelerado, se acercó a él. El regreso a casa fue silencioso. Coldo caminaba a su lado, con la mirada pensativa, diferente a la alegría de siempre. Esa noche, Marta se acostó en su habitación con su camisón de algodón fino, bordado con pequeñas margaritas. Coldo se acurrucó a sus pies, apoyando la cabeza sobre sus piernas. Su aliento cálido la calmaba, pero cuando ella rozó su lomo, él se estremeció y emitió un sonido casi imperceptible. Una mezcla de sorpresa y algo indefinible que Marta no podía comprender. En la penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara de noche, Marta sentía que su corazón latía más rápido. Miraba a Coldo, a esos ojos tan expresivos que parecían vivos, como si intentaran decirle algo. Su pelaje, tan suave bajo sus dedos, parecía algo más que simple pelo de perro. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una emoción extraña y excitante que no sabía cómo explicar. Era el inicio de algo nuevo, algo que asustaba y atraía a partes iguales. Y mientras la noche envolvía Cudillero en silencio, Marta supo que nada volvería a ser igual. Los días siguientes en Cudillero transcurrían con la misma calma aparente, pero para Marta, todo había cambiado. En casa, entre los muros cubiertos de fotografías antiguas y el aroma constante a pan recién hecho, Coldo se había convertido en el centro de su mundo. Su mirada, profunda y casi humana, parecía esconder secretos que nadie más podía entender. Una tarde, mientras Marta repasaba apuntes para la selectividad en la mesa del comedor, Coldo se tumbó a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. Ella llevaba un vestido ligero de algodón blanco con estampados florales,
sandalias cómodas y un collar sencillo de plata que solía usar en ocasiones especiales. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y ternura. Koldo la miraba fijamente, con una intensidad que hacía que el corazón de Marta latiera más rápido. De repente, se levantó con una elegancia felina, y sin hacer ruido, se dirigió a la puerta principal. Marta lo siguió con la mirada, sorprendida cuando vio que, con el hocico, cerró la puerta con un suave clic, como si supiera que debían quedarse a solas. El aire en la habitación se volvió denso, casi palpable. Koldo volvió hacia ella y, con pasos lentos pero decididos, se acercó hasta sentarse a su lado en el sofá. Su cabeza quedó cerca del muslo de Marta, y ella sintió como su aliento cálido rozaba la piel a través del fino tejido del vestido. Un ligero cosquilleo recorrió su cuerpo, mezcla de miedo y fascinación. No voy a mentir, Koldo, esto es raro, pensó Marta, mientras extendía la mano para acariciar su lomo. Pero en vez de la usual calma, un leve estremecimiento recorrió el cuerpo del mastín. Él no se apartó, sino que se acomodó aún más cerca, como buscando un refugio que solo ella podía ofrecer. Marta sabía que lo que sentía no era normal, pero tampoco podía ignorarlo. Ese vínculo invisible que les unía parecía crecer con cada instante, envolviéndola en un torbellino de emociones contradictorias. Sin embargo, justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el timbre del teléfono irrumpió en la habitación, rompiendo el silencio como un trueno inesperado. Era Ana, su amiga de la Universidad de Oviedo, llamando para felicitarla por su cumpleaños. Marta respondió con la voz temblorosa, intentando ocultar el torbellino de emociones que la sacudía por dentro. Mientras hablaba, Koldo se retiró a un rincón, observándola con esa mezcla inquietante de ternura y misterio que la tenía atrapada. Después de colgar, Marta comprendió que debía poner límites. Esa conexión, por intensa que fuera, no podía consumirla por completo. Pero, ¿cómo decirle no a aquello que se había vuelto parte de ella? Mientras miraba a Koldo, sus ojos se encontraron en un silencio cargado de promesas y advertencias. En ese instante, una sombra cruzó el umbral de la puerta, una nota arrugada y sin remitente descansaba en el suelo. Marta la recogió, y al desplegarla, un escalofrío le recorrió la espalda. Apenas unas palabras escritas con tinta negra, lo que une el alma no puede romperlo ni el tiempo ni la distancia. Marta apretó la nota en su mano, consciente de que su historia con Koldo apenas comenzaba, y que el misterio que los rodeaba estaba lejos de resolverse. Mientras tanto, la noche en Cudillero se cerraba con un silencio que susurraba secretos a través del viento. Con la llegada del otoño, Cudillero se vestía de tonos cálidos y fragancias intensas. Marta decidió aprovechar una tarde libre para alejarse del bullicio del pueblo y llevar a Koldo a un pequeño bosque cercano, un lugar que pocos locales visitaban y donde el murmullo de las hojas caídas componía una melodía propia. Para la ocasión, Marta eligió un vestido largo color burdeos, con un escote en la espalda que dejaba entrever la piel tersa y suave de su cuello, y unas botas de piel marrón con hebillas plateadas que resaltaban con elegancia su figura. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba libres algunos mechones que caían con gracia sobre sus hombros, dándole un aire despreocupado y sensual al mismo tiempo. Al cuello llevaba un collar de ámbar, regalo de su abuela, que parecía guardar historias y secretos antiguos. Llevaba un pequeño mantel de cuadros en las manos, con la intención de hacer un picnic improvisado, aunque en realidad lo que más deseaba era estar a solas con Koldo, lejos de las miradas curiosas y los cuchicheos del pueblo. El bosque estaba tranquilo, apenas roto por el canto lejano de algunos pájaros y el crujir de las ramas bajo las patas del mastín. Koldo corría delante de ella, su pelaje blanco brillando con los rayos del sol que se colaban entre las hojas. De repente, se detuvo y la miró fijamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el rostro de Marta se ruborizara. Ella se arrodilló para estar a su altura y extendió la mano para acariciar su cabeza. La suavidad del pelaje bajo sus dedos la hizo estremecer, y cuando Koldo inclinó la cabeza hacia su cuello, sintió su aliento cálido rozando su piel, un roce casi prohibido que despertó en ella una mezcla de emociones difíciles de definir. Se sentaron bajo un viejo roble, el mantel extendido sobre la hierba fresca. Koldo se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. La luz del sol creaba un juego de sombras y destellos sobre su vestido, mientras Marta acariciaba lentamente el pelaje del mastín,
sintiendo como un extraño cosquilleo recorría su cuerpo. Sus ojos oscuros y expresivos parecían hablar, transmitir un mensaje oculto que ella estaba deseando descifrar. No era solo la lealtad de un perro, sino algo más profundo, una conexión que la hacía sentir viva y a la vez vulnerable. Al regresar a casa, Marta notó que Koldo se había vuelto aún más atento. Mientras cocinaba una sopa caliente en la cocina, él se sentaba a sus pies, con la nariz rozando suavemente la falda de su vestido ahora ligeramente arrugado por la caminata. Su cabello, despeinado pero encantador, caía sobre sus hombros, y ella se sentía extrañamente hermosa bajo su mirada intensa. Aquella noche, mientras sus padres dormían, Marta se quedó en el salón con Koldo. Lucía un camisón de seda color marfil, con tirantes finos y delicados bordados en los bordes. Sus pies calzaban unos calcetines suaves decorados con pequeñas estrellas, y su cabello caía libremente en ondas suaves sobre su espalda. Koldo se recostó a su lado, su cabeza tan cerca que Marta podía sentir su respiración cálida acariciando la piel. De repente, el perro se levantó y, con la misma determinación de siempre, cerró la puerta con el hocico. Marta sintió como su corazón se aceleraba, atrapada en esa atmósfera densa y cargada de misterio. Cuando Koldo volvió hacia ella y apoyó su hocico en su mano, un leve escalofrío recorrió su cuerpo. Su tacto era suave pero electrizante, como si en ese contacto hubiera una chispa imposible de ignorar. La joven sintió que el límite entre lo real y lo imposible se desdibujaba, y aunque sabía que debía alejarse, algo la mantenía cautiva. En ese instante, un ruido inesperado rompió el silencio, un leve golpe en la ventana del salón. Marta se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo la noche y la sombra de un búho observando desde la rama más alta. El misterio que envolvía a Koldo y a ella se hacía cada vez más profundo, y aunque el miedo se mezclaba con la fascinación, Marta sabía que estaba destinada a descubrir qué secretos ocultaba ese vínculo tan extraño y poderoso. El invierno llegó a Cudillero cubriendo los huertos y calles con un manto blanco de nieve que crujía bajo cada paso. Marta, arropada en un vestido de lana azul profundo con cuello alto y mangas que abrazaban sus muñecas, y botas altas de piel forradas con suave borrego, decidió regalarse un día especial junto a Koldo. Un día para olvidarse del mundo y entregarse a la calma del paisaje invernal. Alrededor del lago de la Granda, donde el aire frío dibujaba pequeñas nubes al exhalar, Marta caminaba junto a su inseparable mastín. Su bufanda, tejida a mano por su madre, con delicados copos de nieve bordados, ondeaba al viento, mientras su cabello, oculta bajo un gorro de lana con pompón, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban sus mejillas sonrojadas. Koldo corría feliz, dejando huellas profundas en la nieve virgen, y de repente se detuvo, girándose hacia ella con una mirada intensa que parecía esconder mil secretos. Marta se arrodilló entre la nieve, sintiendo el frío calar a través del vestido, y extendió la mano para acariciarlo. Su pelaje, aunque helado al tacto, ocultaba la calidez familiar que tanto ansiaba. Cuando Koldo inclinó la cabeza y su hocico rozó suavemente el cuello de Marta, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza, despertando una sensación que mezclaba inquietud y deseo. El silencio del bosque solo se rompía por el crujido leve de las ramas y el latido acelerado de su corazón. Se sentaron al borde del lago, cubierto por una fina capa de hielo que reflejaba el cielo grisáceo. Koldo se acurrucó a su lado, y Marta sintió como su respiración cálida se filtraba a través del tejido del vestido, un roce prohibido y embriagador. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban con una intensidad que la hacía perder la noción del tiempo y del espacio. Cuando regresaron a casa, Marta notó que Koldo se había vuelto incluso más insistente. Mientras ella leía en su habitación, vestida con un camisón azul celeste de algodón suave y pantuflas mullidas, el mastín se tumbaba a sus pies, apoyando la cabeza sobre su pierna con una calma casi humana. Esa noche, mientras la casa dormía, Marta sintió que la atmósfera cambiaba. Koldo se levantó, caminó hacia la puerta y, con un movimiento familiar, la cerró con el hocico. Volvió hacia ella y apoyó su nariz en su mano, provocando un leve estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. El contacto era demasiado cercano, demasiado íntimo para ser solo el de una mascota. Marta, atrapada entre la razón y la emoción, sabía que debía poner distancia, pero algo dentro de ella la retenía, como si una fuerza invisible los uniera irremediablemente. En ese preciso instante,
el teléfono sonó inesperadamente, rompiendo la tensión. Era Elena, una amiga de la universidad, llamando para felicitarla por su cumpleaños. Marta contestó con la voz temblorosa, mientras Koldo, como si entendiera, se retiraba a un rincón, observándola con esa mezcla inquietante de ternura y misterio. Cuando colgó, Marta comprendió que debía hacer algo, aunque no sabía qué ni cómo. Esa conexión con Koldo era un enigma que la consumía, un lazo invisible que la atrapaba y la asustaba al mismo tiempo. Mientras la nieve seguía cayendo silenciosa sobre Cudillero, ella supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que el secreto que compartía con su fiel Mastina aún tenía muchas páginas por escribir. La primavera despertaba en Cudillero con el aroma dulce de las flores y el murmullo de las olas acariciando la costa. Marta sentía como su mundo se transformaba con la estación, pero también como la sombra de aquel secreto crecía dentro de ella. Una mañana luminosa, Marta decidió salir al jardín familiar, donde los manzanos comenzaban a florecer. Vestía un vaporoso vestido de gasa color verde esmeralda, que abrazaba suavemente sus curvas y dejaba entrever la piel clara de sus hombros. Sus sandalias de tiras finas dejaban notar sus tobillos delicados, y un collar de ámbar colgaba de su cuello, reflejando la luz del sol. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y melancolía, mientras su cabello castaño caía en suaves ondas sobre su espalda. Koldo la seguía con paso tranquilo, su pelaje blanco resplandecía bajo el sol, y sus ojos reflejaban aquella intensidad única que solo ella podía comprender. Pasearon entre los árboles en flor, y Marta sintió una vez más esa inexplicable conexión que los unía, un lazo invisible que desafiaba toda lógica. En la cocina, Marta preparaba un guiso tradicional mientras Koldo se sentaba a sus pies, rozando suavemente la falda de su vestido. La casa se llenaba de aromas familiares y de una atmósfera cálida, pero bajo esa tranquilidad latía una tensión que ella no podía ignorar. Aquella noche, Marta se quedó en el salón luciendo un camisón de seda color marfil con delicados bordados en los bordes y tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros. Sus calcetines, suaves y decorados con pequeñas estrellas, acariciaban el suelo frío mientras ella acariciaba a Koldo, que se había acostado a su lado. Cuando Koldo cerró la puerta con el hocico y volvió hacia ella, apoyando su nariz en su mano, un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. El contacto era eléctrico, casi prohibido, y la joven se sintió atrapada entre el miedo y el deseo. En ese momento, un golpecito en la ventana rompió el silencio. Marta se giró rápidamente, pero no vio a nadie, solo la sombra de un búho observando desde lo alto de un roble. El misterio que envolvía a Koldo y a Marta se profundizaba, y aunque la inquietud la consumía, también la fascinaba. Sabía que debía elegir entre la razón y el corazón, pero el camino no estaba nada claro. Mientras la noche envolvía a Cudillero, Marta comprendió que aquella historia apenas comenzaba y que el secreto que compartía con su fiel Mastina aún guardaba muchas sorpresas ocultas, esperando ser descubiertas.